Muy bien, pues presentamos hoy un número nuevo que es el 104 de Cuadernos Económicos de Información Comercial Española, que titula La transición a sociedades descarbonizadas. Y como siempre, en primer lugar, agradecer a todos aquellos que han participado en la elaboración del número, en concreto a Xavier Lavandeira y después a todos los que han escrito los artículos y, por supuesto, a Carmen también, a Carmen Díaz Roldán, el impulso que le está dando como editora por la calidad y la importancia de los temas que se escogen y la relevancia también de los artículos. En la mesa redonda, después de esta breve introducción, va a moderar Carmen. Contaremos con la presencia del propio Xavier, coordinador, también con Beatriz Jordi, con Antonio Cabrales y con Lara Lázaro, que han escrito algunos de los artículos que forman parte del monográfico. Hoy, decía, se titula Transición a sociedades descarbonizadas porque el cambio climático es probablemente, así lo dicen, no todos los líderes políticos, al menos dentro de la Unión Europea, que es el mayor reto que afronta hoy la humanidad, un reto además que es transversal a muchísimas de las políticas, entre ellas también las políticas económicas, y se aborda además en un entorno de grandes cambios que han alterado también la economía mundial y en algunos casos, las prioridades y, por tanto, que pueden amenazar en determinados momentos con desviar el foco de este reto tan importante. En primer lugar, la crisis sanitaria de la COVID-19, que supuso, entre otros impactos, entre otras lecciones, descubrir esas vulnerabilidades y dependencias entre las economías, que marcó también las prioridades de la acción pública en esta lucha contra la pandemia, en primer lugar sanitaria, pero como veremos también después económica, y que puso también de relieve el valor de la cooperación internacional, de la buena articulación de esta interdependencia económica y, en segundo lugar, también la guerra de Ucrania, con el foco puesto fundamentalmente en lo que es la defensa de las vidas humanas, lógicamente en primer lugar, pero también de los valores democráticos, con una priorización además de las políticas de seguridad y de defensa que, como decía antes, puede parecer que suponen desviar el foco del reto del cambio climático. Sin embargo, otro efecto colateral de la guerra es precisamente el shock energético, la crisis energética. Y es precisamente también a través de este impacto como se pone de manifiesto, una vez más, la importancia de la apuesta por las energías renovables, que además de contribuir al reto climático, aporta también el beneficio de reforzar esa autonomía y, por tanto, de reducir esas vulnerabilidades y esas dependencias, incluso democratizar también el acceso a la energía y cambiar algo muy importante en términos geopolíticos a día de hoy, que es el statu quo, precisamente, y la relevancia de los países que tradicionalmente han sido suministradores de productos energéticos, pero basados en el combustible. Además en la salida de la crisis, la mayor parte de los países también han apostado por programas de impulso económico, y estos programas, como es el propio también de la Unión Europea, el propio de España, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluyen políticas, inversiones también y reformas en torno a 4 pilares, y uno de ellos es precisamente el cambio climático, en torno al cual se generan nuevas iniciativas, nuevos programas y, sobre todo, se implementan muchos recursos. Desde la perspectiva del apoyo también a la internacionalización, lo que nos ocupa en esta Secretaría de Estado, el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, tiene también una gran importancia. Está incluida dentro de la estrategia de internacionalización, nuestra actualización bienal. Incluimos también la sostenibilidad como uno de los ejes transversales de nuestras políticas, y es relevante al menos en 2 ámbitos. En primer lugar, como núcleo de la estrategia de internacionalización de las empresas españolas, y también como núcleo de los programas de apoyo, por ejemplo, los financieros, desde esta Secretaría de Estado para la internacionalización, como intentando
incentivar precisamente la identificación de proyectos más sostenibles por parte de las empresas españolas, dando condiciones favorables, por ejemplo, para la ejecución de los mismos. Y un segundo ámbito por el cual la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático es importante también dentro de las estrategias de internacionalización es por todas las políticas de promoción que tienen que ver con las empresas españolas, o mejor dicho, con el ecosistema de empresas españolas que se mueven dentro de lo que llamamos el sector, ¿no?, de la sostenibilidad o los sectores de las actividades verdes, energías renovables, pero agua, tratamiento de residuos, tecnologías para la descarbonización en su conjunto. Y haciendo un repaso, pero muy breve, del contenido de este número, de este monográfico, sí quisiera mencionar algunas de las temáticas, aunque será después en la mesa donde se hable ya con detalle y de una forma más dinámica, pero sí quisiera mencionar por lo relevante que es poder tener una base, como siempre, desde el mundo académico y, por tanto, en fin, una base cualificada para el diseño de las políticas y la toma de decisiones. Los trabajos que, desde este planteamiento teórico, desarrollan propuestas para la búsqueda de soluciones globales que resulten efectivas, que mitiguen el cambio climático. Por ejemplo, la propuesta de ese diseño de incentivos para un acuerdo global en relación con el presupuesto de carbono, ¿no? O también, por ejemplo, el trabajo sobre las aproximaciones experimentales para el diseño de incentivos individuales y colectivos, que en algunos casos pudiera ser incluso más eficaz o más efectivo que las políticas tradicionales de lucha contra el cambio climático que conocemos, más basadas en el control y la sanción, por ejemplo. También desde una perspectiva más, en este caso no tan teórica, sino más práctica, desde el monográfico también se incluyen trabajos que valoran la contribución de las políticas de reactivación e inversión pública a la contención también del cambio climático, pero es verdad que una de las conclusiones de este trabajo es que se pone de manifiesto que sigue siendo en ocasiones complicado garantizar que una mayor reactivación económica no deriva en mayores emisiones, ¿no?, de CO2, y que, por tanto, no hay un efecto, hay un impacto negativo de esa propia reactivación económica sobre el clima. Y el número también aborda un aspecto que creo que también es muy importante, que es la evaluación de las medidas específicas que se han puesto en marcha para impulsar la transición misma, o sea, las políticas que van dirigidas precisamente a impulsar la transición a una sociedad descarbonizada, una sociedad más verde. Y en concreto, por ejemplo, se estudian aspectos como el impacto del mercado europeo de comercio de emisiones en las emisiones de la aviación en España. Otro estudio también centrado en España es el del impacto ambiental, social y económico de la financiación de los costes regulados de las energías renovables. Y después, ya fuera de España, para el caso de México, por ejemplo, el estudio sobre los efectos de la fiscalidad sobre el CO2 en términos ambientales, económicos y también en el impacto distributivo. Y, por último, el monográfico también incluye un análisis de la relación entre el capital humano y la priorización o la actitud medioambiental de las empresas, que también es importante porque, como decíamos antes, como parte también de lo que intentamos promover a través de la estrategia de internacionalización y de nuestros programas, en la medida en que la sostenibilidad forme también parte de ese núcleo de la estrategia, pues es que nos interesa saber hasta qué punto eso consigue atraer o retener también el talento humano y reforzar la competitividad de nuestras empresas en el exterior. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos y gracias también, no solo por haber participado en la elaboración del número y coordinarlo, Xavier, sino en la mesa de hoy, que va a ser muy interesante. Y yo no me entretengo más, te paso la palabra a ti, Carmen, directamente para que la moderes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana. Buenos días a todos, bienvenidos. Y simplemente añadir, para ser breve y dar la oportunidad a los ponentes de que nos cuenten el contenido con detalle del monográfico. Recordar que eso es algo que conocemos. Cuadernos Económicos, dentro de la revista del Grupo BICE, nace con una vocación científica para tratar temas de economía y de comercio internacional que sean de interés para el entorno académico, pero también para la transferencia a la sociedad. Tengo que agradecer especialmente la actitud del coordinador Javier Labandera a este número,
por su interés y su entrega al lado de todo el proceso. También agradecer a los autores, algunos de ellos están presentes, otros no han podido venir. Tengo que disculpar la presencia de José María Laveaga, que bueno, estaba anunciado en el programa, pero por un problema de última hora no puede estar con nosotros. También agradecer a los evaluadores que en todo momento han mantenido actitud positiva y de colaboración. Y bueno, añadir a las palabras de Chana, pues bueno, un poco la anécdota de que cuando en la reunión del Consejo Científico y Consejo Editorial de Cuaderno, pues a principios de 2021 nos parecía muy interesante el tema de la descarbonización, porque bueno, en aquel momento la creciente preocupación y concienciación por el problema del cambio climático, la sostenibilidad medioambiental, unida a la preocupación por las tensiones que comenzaban a detectarse en los mercados energéticos, nos impulsó a proponer a Javier el elaborar este número. Bueno, año y medio después, cuando el número estaba cerrado y se publicó en diciembre pasado, la ya conocida como crisis energética agudizada por la invasión y la guerra de Ucrania, pues constituye hoy en día uno de los problemas actuales más graves con considerables impactos socioeconómicos, con lo cual la pertinencia y actualidad de los temas que se tratan en este número pues son más que evidentes. No me detendré mucho más en comentar estos aspectos que van a ser desarrollados a lo largo de la mesa redonda. Lo que sí voy es a presentar brevemente, ejercicio bastante difícil dado la trayectoria académica, científica y de trabajo que sobre estos temas tienen todos los presentes aquí. Y bueno, también además tenemos el honor de contar con nosotros con la presencia de Beatriz Jordi de la Comisión Europea, quien cerrará esta presentación con la ponencia Desarrollos recientes de las políticas climáticas de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues antes de dar paso y dar la palabra a los ponentes, pues os resumo brevemente el currículum de cada uno de ellos a modo de presentación. Javier Lavandeira Villot, que ha sido el coordinador de este número, es licenciado en Económicas por la Universidad de Santiago, máster en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales por el University College de London, doctorado europeo en Economía por la Universidad de Vigo. Actualmente es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo, director del Centro Interuniversitario Gallego de Investigación en Ciencias Sociales, director de Economics for Energy, es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, ha formado parte del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, ha dirigido la Florence School of Regulation Climate en el Instituto Europeo de Florencia, también ha sido responsable de la Cátedra sobre Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Vigo y la Cátedra sobre Economía de Cambio Climático de FEDEA. Sus áreas de trabajo de investigación son amplias e intensas, relacionadas básicamente con la economía climática, la economía pública y energética. Pues su carrera presenta numerosas publicaciones, congresos, seminarios, dirección de tesis doctorales. También ha sido miembro del Comité de Expertos para la elaboración del Libro Blanco sobre reforma del sistema tributario español, presentado en marzo de 2022 y bueno, cuenta con el reconocimiento de la medalla a la trayectoria investigadora en el ámbito económico y de las ciencias sociales en su primera edición de la Academia Gallega de Ciencias. A continuación paso a presentar al siguiente ponente en intervenir, que es Antonio Cabrales Goita. Antonio Cabrales es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, doctor en Economía por la Universidad de California en San Diego. Actualmente es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, pero también ha sido catedrático y director de Departamento de Economía del University College de London, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es vicepresidente ejecutivo de la European Economic Association y es presidente de la Asociación Española de Economía, miembro de honor de ambas asociaciones. También es premio Jaime I de Economía en 2021 y sus áreas de trabajo e investigación también son amplias, tratando temas relacionados con la economía de redes sociales, diseño de mecanismos, juegos de aprendizaje y evolución, economía experimental, conductual y organización industrial. También es editor asociado del Journal of Economic Theory y anteriormente fue editor del Berkeley Electronic Journal of Economic Analysis and Policy y de Investigaciones Económicas, así como es director asociado del Journal of European Economic Associations. A continuación, pues resumo brevemente el currículum de nuestra siguiente ponente en la mesa, Lara Lázaro Toura. Lara Lázaro es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Evaluación Ambiental por la London School of Economics, también doctora por la London School of Economics and Political Science. Es profesora de Teoría Económica en el Centro de Enseñanza Superior Cardinal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense y del Real Instituto Elcano. Ha sido investigadora en el Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano y postdoctoral fellow de la London School of Economics. También ha sido directora del Máster en Environmental Management del Instituto de Empresa, donde además ha impartido clases de política ambiental y procesos de toma de decisiones. Consultora de Vanguard Research en un proyecto sobre la transición energética y el cambio climático para el Centro Tecnológico de Repsol en el proyecto Heredera.
Ha participado activamente en el programa internacional, International Visitor Leadership Program de Energía y Cambio Climático del Departamento de Estado de Estados Unidos. En julio de 2015 fue nombrada miembro del capítulo español del Club de Roma y sus áreas de investigación abarcan la política, economía ambiental, cambio climático, derrames de petróleo y técnicas de preferencias declaradas. Y finalmente paso a presentar brevemente el currículum de Beatriz Jordi, que nos implementará la charla de clausura de esta presentación. Beatriz Jordi es especialista en física fundamental en la Universidad de Santiago de Compostela. Su carrera comenzó en el Centro de Investigación CIEMAT, siendo ingeniera jefe de la empresa conjunta de Endesa y Naturgy para diseñar y construir la primera planta solar fotovoltaica europea. Pionera en políticas de energías renovables, se incorporó a la Comisión Europea en 1994, trabajando en política energética, ecoinnovación, empresas verdes y el programa LIFE de la Dirección General de Energía, la Dirección General de Medio Ambiente y ASME. Se incorporó a la Dirección General de Acción por el Clima en 2015 y 2 años después fue nombrada directora de Mercados Europeos e Internacionales del Carbono. Ha participado activamente en los acuerdos sobre los aspectos climáticos del Brexit. Actualmente es directora de la Dirección General de Acción por el Clima, donde lidera el equipo responsable del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea y Movilidad Sostenible, que promueve la fijación de precios del carbono, la innovación, las oportunidades y la competitividad en línea con el Acuerdo de París. También ha sido negociadora de las recientes políticas climáticas del Pacto Verde Europeo. Y sin detenerme más, pues doy la palabra a Javier Lavandeira, que ha sido el coordinador de este número. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Es un placer participar en este evento y quiero comenzar agradeciendo al Ministerio, pues por tener este tipo de productos y por un producto además que antes comentábamos que tiene 125 años prácticamente, ¿no? La revista original de la que sale este número especial. Para mí fue un placer coordinar este número y yo creo que es un número que ha envejecido muy bien. Lo empezamos en el año 21. Antes de que muchas de las cosas que no nos imaginábamos entonces, pues desde emergencia climática acelerada, la crisis energética, pues sucediesen y en el proceso de elaboración, pues yo creo que esos temas pues están ahí, ¿no? Y unos meses después no han perdido relevancia, al revés, la han ganado, ¿no? Y yo creo que eso, pues releyendo un poco los papers y la introducción, pues es algo positivo. Bueno, creo que ha sido un esfuerzo que mereció la pena, ¿no? Y yo quiero agradecer sobre todo a los coautores que me acompañan en este número especial. Tenemos probablemente uno de los mejores economistas académicos españoles en esta mesa y en este número, que es Antonio Cabrales. Tenemos a una de las personas también en esta mesa que más sabe y que más influye en temas climáticos en España, que es Lara. Y hay otros autores que no están aquí, pero que son también fundamentales, ¿no? Alberto Aragón es uno de los economistas de empresa también fundamentales a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues el Grupo de Barcelona que ha escrito sobre el mercado de emisiones y la aviación, pues son también expertos mundiales en este ámbito. Es gente que yo creo que lo ha hecho con voluntad de influir positivamente en la sociedad española, en el debate sobre estas cuestiones. Gente hiperocupada y de primerísimo nivel. Yo quiero agradecerles que estén hoy aquí y sobre todo que hayan participado en el número. Yo creo que esto es fundamental. Y no voy a entrar en los detalles del número porque ya la propia Secretaría de Estado hizo un buen resumen rápido que más o menos tenía yo preparado. Quiero disculpar a José María Laveaga, pues que es coautor precisamente mío de muchos años y también en el número por no poder estar aquí por un asunto personal. Tampoco voy a hablar de nuestro trabajo, yo creo que el resumen está bien. Es un país, México, crucial para estas cuestiones porque es un país emergente, es un país con mucho fósil y es un país con unas características sociales que hacen muy distinta la aplicación de las políticas climáticas y sus impactos económicos y sociales, ¿no? Y un poco es lo que quisimos ver en ese artículo, donde vimos que pues, estas políticas pueden, en algunos casos, ser progresivas y dotar de recaudación y mejorar su impacto.
Quizás me gustaría acabar pues agradeciendo a Beatriz pues que esté aquí, ¿no? Yo creo que esto es el lujo de nuestra sesión hoy. Beatriz es una persona pues que ya habéis visto en su currículum pues lo relevante que es hoy en día. Está a cargo de mercados en la Comisión Europea, mercados de carbono y movilidad limpia. Yo creo que es una persona que, sabiendo que las instituciones europeas tienen estas cuestiones como el mascarón de proa, ¿no? Es lo fundamental dentro de las instituciones europeas, ¿no? Tener a una persona que marca tanto en su trabajo día a día y en sus decisiones estas cuestiones, pues es un lujo, ¿no? Y yo creo que además, sabiendo que en los últimos meses ha habido muchísimos movimientos en este ámbito, y nos va a poder hablar un poco de cómo está la cosa y qué se espera, ¿no? También estamos viendo que hay pues ya un cierto movimiento bueno, pues de debate sobre si tenemos que parar ya y asentar lo que tenemos o tenemos que seguir expandiendo. Bueno, es muy interesante esa charla que tendremos finalmente. Y con esto, pues agradecer de nuevo la oportunidad que tenemos de estar aquí y de presentar este número, y ojalá que tenga influencia entre los lectores. Muchas gracias, Javier. Y a continuación tiene la palabra Antonio Cabrales. Antonio, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Me hace una ilusión especial haber participado en este número, porque mi padre, que también es economista, estudió ya hace muchos años, obviamente, tenía una colección completa de cuadernos económicos del ICE en casa, ahora está en el sótano, y yo empecé a leer economía, en muchos casos, el libro de Samuelson que heredé de mi padre de los años 50 y las revistas del cuaderno económico del ICE antes de entrar en la licenciatura, ya no era grado todavía. O sea que, bueno, poder haber participado en algo, en una tradición familiar, pues me hace mucha ilusión. Y me da un poco de miedo hablar de lo que voy a hablar, porque voy a hablar un poquito de comercio internacional, y yo aquí seguramente soy el que menos sé de toda la sala de esto, con la posible excepción de Anxo, que está por ahí detrás, que sabe lo mismo que yo, o sea, nada. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema. Y esto, mis otros dos coautores, Alberto y Francesca, están también por aquí. Pues hemos trabajado un poco en esto. ¿Y por qué queremos trabajar en esto? Pues porque el cambio climático es el ejemplo paradigmático de lo que venimos a llamar un bien público global, algo en el cual uno realiza acciones que tienen impacto para todo el mundo, y es un problema de acción colectiva de primer orden. Entonces, todo lo que podamos intentar decir para solucionar el problema pues es útil, o puede ser útil al menos. Y hay como dos herramientas sociales que uno puede trabajar para intentar impactar un poco el problema. Uno es cambiar de algún sentido las preferencias de la gente, es decir, dado que nuestras acciones tienen impacto en mucha gente, para tomar la acción correcta tendríamos que en algún sentido internalizar las preferencias de los demás en las nuestras. Y hay dudas de cómo se puede conseguir esto, de qué herramientas uno puede utilizar para esto. Entonces, esta sería una pata de las actividades que se pueden hacer. Y otra pata es, bueno, si no conseguimos que todos internalicen el efecto de sus acciones en el mundo, podemos también crear instituciones para solucionarlo, trabajar en las reglas de la interacción social. Entonces, de lo que trata el trabajo es de algunas aproximaciones para estudiar posibles soluciones de este tipo, en el buen entendido de que muchas de ellas no se pueden llevar a cabo, digamos, experimentos controlados de campo. En concreto, para la presentación, dado que solo tengo 7 minutos, voy a hablar de una de esas instituciones, no de todos, sino una cosita pequeña que hemos hecho aquí, que es ver un diseño experimental para intentar entender cómo los clubs del clima que inventa Bill Nordhaus como una de las posibles soluciones podrían, realizarse, y cómo podrían o no tener un impacto. En el buen entendido de que la idea de Nordhaus es simplemente si los países que están más a favor de, en algún sentido, realizar acciones contra el clima se juntan y dicen, vale, nosotros ahora somos la vanguardia, y una forma de incentivar a los demás a participar en esta vanguardia es todo el que quiera se comprometa con nosotros a
a realizar acciones para reducir las emisiones, vamos a tener una estrategia comercial con ellos más beneficiosa. Vamos a tener no aranceles o menos aranceles, mientras que aquellos que no se comprometan, pues vamos a ponerles aranceles más altos. Ya entiendo, me van a decir aquí en cualquier momento, que eso es ilegal, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, pero como idea teórica tiene un cierto interés. Y aparte de los problemas de implementación legal, pero es que seguro que aquí todo el mundo sabe, hay problemas de implementación, digamos, incluso si se pudiera hacer. Digamos, vamos a pensar en el contrafactual que la Organización Mundial del Comercio se cae del caballo y admite la creación de clubs del clima. ¿Qué otros problemas potencialmente puede haber? Pues bueno, la implementación real requiere que la gente se junte, cómo realizas el acuerdo, si realmente el acuerdo se hace, si no se hace, y en particular hay algunas cosas que tienen que pasar. Normalmente este tipo de acuerdos, en general todos los acuerdos internacionales, una forma como se han digamos, modelado es como juegos de formación de coaliciones, y ahí el tipo de consideraciones es: tiene que haber incentivos para que la gente se meta en la coalición, en el club, y tiene que haber incentivos para que no se quede fuera nadie. ¿Cómo conseguimos esto? Hacerlo bien. Entonces ahí hay que estructurar bien los incentivos, las ganancias para los miembros, las pérdidas para los que están fuera. Pero hay un par de cuestiones adicionales que son: si los miembros tienen distintos niveles de riqueza o de recursos, esto puede generar problemas. Y lo siguiente es, vale, ¿qué pasa si yo declaro que voy a estar en el club pero luego me echo para atrás? ¿Cómo conseguimos que todas estas cosas se coordinen de una manera razonable? Entonces, dado que hacer este experimento en la vida real no es posible, no puedes tener un experimento controlado donde los países dicen una cosa y luego hacen otra y luego ya vemos, que es algo que uno puede hacer con un ensayo controlado de determinadas políticas, por ejemplo, de desarrollo. Uno puede decir, oye, quiero saber si dar a la gente dinero es bueno para sacarlos de la pobreza, o quiero saber si darles una red para que no se contagien de la malaria y les protejan los mosquitos. Pues estos se pueden hacer en experimentos de campo. Con esto no se pueden hacer experimentos de campo, y por eso utilizamos experimentos de laboratorio donde tenemos a voluntarios que participan y les hacemos distintos tratamientos y ver cada uno de ellos que la básica es: ¿qué pasa si no hay coaliciones? Luego hay otro tratamiento donde, vale, hay coaliciones, pero simplemente la gente declara si quiere estar o no estar, no hay sanción para los que no están. Otro tratamiento donde las coaliciones se forman, pero solo si todos los que dicen que van a estar realmente quieren estar. Y finalmente uno donde además hay sanciones o no sanciones. Así que se van haciendo distintos tratamientos para ver cuáles de ellos pueden llevar a tener un mejor resultado u otro. En el diseño también tenemos en cuenta esta posible asimetría, así que diseñamos participantes que tienen más recursos, los que llamamos tipo A, participantes que tienen menos recursos, que es tipo B. Las coaliciones se forman solo en el tratamiento 4 si los miembros reciben un determinado número de puntos por estar dentro de la coalición, y los que se quedan fuera pierden unos puntos. Y esto hay que ponderarlo por el tamaño de los miembros que deciden participar o no. En el diseño experimental la gente recibe unos puntos y dependiendo de las decisiones que toman, pues les pasan unas cosas u otras. Lo que hacemos es primero una etapa de declaración donde dices: en principio me gustaría estar en la coalición. Una vez que has escuchado quién está en principio interesado, dices, vale, ahora ya sí, esto ya no es una declaración de intenciones, es ahora realmente me comprometo o no a estar en la coalición. Una etapa de contribución donde decides cuánto quieres contribuir. Si estás fuera de la contribución, lo que te dé la gana. Si estás dentro de la coalición, estás comprometido a un determinado nivel de emisiones, y finalmente recibes el pago. Entonces aquí ya, como tampoco quiero extenderme mucho, pues vamos viendo los resultados que obtenemos, y una cosa que se observa es que los clubs climáticos, el tratamiento donde hay, digamos, costes y beneficios de estar fuera y estar dentro, hacen las contribuciones generalmente más grandes. Que la regla sea de unanimidad o no parece que no tiene demasiada importancia, y que los participantes grandes, los cruciales, digamos, en algún sentido, contribuyen más cuando hay sanciones. O sea que, en algún sentido, el diseño de Nordhaus, aunque no contemplaba, digamos, de manera directa el hecho de que la gente pueda querer entrar o no entrar, o sea, él hacía, digamos, eliminaba algunas de las complicaciones. Esas complicaciones, pues lo que vemos aquí es verificar cuáles de ellas importan y cuáles no importan.
y yo, como tenemos poco tiempo y realmente lo que quiero es escuchar más a los demás, esencialmente de lo que se trata aquí es de una herramienta. Lo que queríamos es no tanto las conclusiones concretas de un estudio o lo que sea, sino simplemente una herramienta que es cuando hay algunas cosas que no se pueden testar en el campo, hay una herramienta alternativa que es testarlo en el laboratorio, que puede no ser perfecta, pero que nos da algunas ideas para decidir si queremos ir adelante o no. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Y a continuación tiene la palabra Lara Lázaro. Muchas gracias y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la amabilísima introducción, Xavier. Para mí ha sido un placer, como siempre, colaborar contigo. El artículo que nosotros, mi compañero y jefe del Real Instituto Elcano, que es el director del programa de Energía y Clima, que es Gonzalo Escribano Francés, y hemos escrito, se llama Acción Climática 2.0, ¿pueden los pactos verdes llevarnos a una transición justa de emisiones netas nulas? Entonces, las tres preguntas que nos hacíamos en este capítulo era, primero, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos reaccionando para llevar a la economía mundial y a las distintas sociedades a este escenario de emisiones netas nulas? Y ¿es suficiente lo que estamos haciendo o no? Para empezar, ¿dónde estamos? Pues el sexto informe de evaluación del IPCC nos dice que estamos muy lejos de donde necesitamos estar para limitar el aumento medio de las temperaturas a 1,5 grados centígrados, que se reconoce pues ya desde 2018 como el nivel de calentamiento que sería mejor frente a los 2 que ponía encima de la mesa el Acuerdo de París, que sería mejor para evitar los peores impactos del cambio climático. Estamos muy lejos. Para llegar a limitar las temperaturas medias globales a 1,5 grados necesitaríamos reducir las emisiones en un 43% en 2030 con respecto a las emisiones de 2019. Con los compromisos que había encima de la mesa a finales del año 2022 estamos pues muy lejos, no llegamos a menos 1% en 2030 y por lo tanto pues lo que nos toca es acelerar porque los impactos lo que nos dice es que son inequívocos, que la causa es antropogénica, también sin ninguna duda, que en el entorno de la mitad de la población mundial vive en contextos vulnerables al cambio climático, que esto, aunque es muy difícil determinar el impacto económico de esto, pues bueno, sabemos que es muy significativo y que a medida que aumentan esas temperaturas los impactos son peores. Para un nivel de calentamiento de 3 grados centígrados, que es el nivel habitual de calibración de los modelos, pues las estimaciones entre Nordhaus y Moffat y Diet y compañía pues pueden oscilar entre el 3% de pérdida de PIB y hasta el 20%. Hay estimaciones más, bueno, con números peores y, por lo tanto, pues lo que hay que hacer es acelerar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues sabemos también del sexto informe de evaluación que el 20% de las emisiones mundiales están cubiertas por instrumentos que nos gustan a todos los economistas, ¿no? Por precios del carbono que tienen esas cualidades, por lo menos teóricas, de eficiencia estática y dinámica. Sabemos además que desde 1994 la legislación climática, tanto medidas legislativas como ejecutivas, se han multiplicado por más de 20. Y además tenemos desde un poquito después de la gran crisis financiera de 2008 unas propuestas encima de la mesa para tener esos paquetes, unas visiones y unos paquetes de estímulos fiscales para la transición hacia estas sociedades descarbonizadas. Basándonos analizando qué es lo que pasó con el New Deal después de la Gran Depresión y viendo que en 2007 Thomas Friedman y otros grupos hablaban ya de la necesidad de salir de la gran crisis financiera de 2008 a través de unos paquetes de inversiones similares o inspirados en ese New Deal tras la crisis y la Gran Depresión, pues lo que vemos es que
en esos paquetes de recuperación después de la gran crisis financiera, que ascendían en los análisis que hizo Ed Barbier de los países del G20 y algún otro a 3,3 billones nuestros de dólares, pues que aproximadamente el 15,7% de las inversiones se dedicaban a estímulos fiscales verdes. ¿Esto quiere decir que salimos de esta crisis del 2008 reduciendo nuestras emisiones y creciendo? Pues realmente no, hubo una reducción de las emisiones de apenas el 1,4%, pero un par de años después pues ya había un aumento de las emisiones del entorno del 6%. Es decir, estos paquetes de estímulo fiscal, con este 15, un poquito más del 15% asignado a estímulos fiscales verdes, pues no tuvieron ese efecto de desacoplamiento del crecimiento y las emisiones. En 2018 se publica el informe del IPCC del 1,5. Este informe del IPCC del 1,5 yo creo que tiene un impacto no solo en el mundo financiero, sino también en estas nuevas proposiciones, estas nuevas propuestas de pactos verdes. Tenemos en 2018 la presentación de Alexandria Ocasio-Cortez y Ed Markey de su Green Deal, ¿no? De su New Green Deal, que abogaba pues, por un cambio estructural de varios billones de dólares que luego obviamente no se aprobó. Reflejo de esta nueva llamada para pactos verdes, tuvimos también el plan Build Back Better de Joe Biden, que tampoco se aprobó, pero sí tenemos en Estados Unidos el Inflation Reduction Act y el Infrastructure Investment and Jobs Act, esa ley bipartisana de apoyo a las infraestructuras. Con el IRA lo que vemos es que es el mayor paquete climático de la historia de Estados Unidos. Estados Unidos, desafortunadamente, en temas climáticos, pues ha hecho varios defaults y se espera que no llegue a cumplir sus compromisos en 2030, pero estos son buenas noticias, lo acogimos de manera muy positiva. Yo creo que sin leer un poco la letra pequeña, porque ya en el Build Back Better Joe Biden hablaba de ese contenido nacional que nos preocupa ahora tanto, ¿no? Y hemos llegado un poco tarde, hemos reaccionado un poco tarde a esta buena noticia, que es un paquete de estímulo para la acción climática, pero que tiene un contenido que puede tener problemas comerciales, como bien sabemos, ¿no? El Infrastructure Investment and Jobs Act lo que tiene son, bueno, la cuantía total son 1,2 billones, de ese 1,2, 270.000 millones lo dedica a protección ambiental, infraestructuras, gestión del agua, etcétera. En la Unión Europea, también antes de la crisis, en 2019, respondiendo a la llamada de la ciencia, pero también, como nos decía Ursula von der Leyen, a la llamada de la calle, ¿no? Y de los jóvenes de una mayor acción climática para la comisión actual, se presenta en su guía política antes de diciembre del 2019 este Pacto Verde Europeo, ¿no? Este Pacto Verde Europeo que es la brújula para un nuevo modelo de desarrollo, para un modelo de crecimiento y de competitividad en el cual se desacoplan los recursos del crecimiento y que también además menciona la necesidad de proteger el capital natural, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista un poco más académico, esto estaría más cerca de abrazar un paradigma de sostenibilidad fuerte. Y no me voy a meter mucho porque seguro que, bueno, Beatriz tiene infinito conocimiento más que yo y lo va a presentar con mucho mayor detalle, pero bueno, la idea es tener este paquete verde europeo, que es una visión de transformación absoluta de la economía a 2050, con el cual pretendemos ser el primer continente, entre comillas, climáticamente neutro en 2050, con pues todos los instrumentos que hemos tenido, el instrumento estrella, que es el Mecanismo Europeo de Emisiones, el CBAM, este club transformacional, ¿no? Porque decía Faulkner que teníamos clubs climáticos ideacionales, los del el bargaining y los transformacionales, ¿no? Pues este club climático transformacional, que yo creo que es la incepción quizá del CBAM, pues está inserto aquí.
Y, bueno, a todo esto, que es toda la hoja de ruta y toda la hoja de transformación, se añaden pues el mecanismo de recuperación temporal Next Generation EU, con 750.000 millones a los que se añaden al 1,1 billones del marco presupuestario plurianual. Con estos dos mecanismos, un 30% de los fondos asignados a la lucha contra el cambio climático, hasta transformación verde. Y dentro de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, un 37%, al menos, que en España es un 40%, al menos un 37% tiene que ir dedicado a esa transformación verde y otro 20% a transformación digital. Entonces, la pregunta es, ¿y todo esto es suficiente? Y entonces aquí pues hay un debate abierto, ¿no? Empezando quizá pues retrotrayéndonos a la curva mental de Kuznets, ¿no? ¿Es posible crecer y reducir nuestras emisiones y nuestra contaminación en general? Como sabemos, la literatura académica nos dice que, pues hombre, depende de para qué y depende de dónde, ¿no? Quizá para cosas como los residuos urbanos o la mejora de la calidad del agua, en la literatura y en los datos empíricos pues no hay mucha discusión, ¿no? Crecer supone mejorar estas variables. Para las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hemos visto, pues con los análisis, por ejemplo, de Queré et al, vemos que hay países, sobre todo países industrializados, que han mostrado ese desacoplamiento de crecimiento y de emisiones, pero esto no es así para el conjunto de todos los países. Y por eso, entre otras cosas, se genera o revive quizá un debate entre el crecimiento y el poscrecimiento, ¿no? Que reflejamos en el artículo, también a modo más bien de ejercicio académico, porque bueno, entendemos que evidentemente para esta descarbonización se necesita innovación, se necesita crecimiento y bueno, se ven como posturas quizá un poco más marginales y con menos recorrido práctico, no solo por la dificultad, sino también por la falta de aceptación social, ¿no? Lo que sí terminamos el artículo hablando de quizá la necesidad de replantearnos pues estas medidas que desde los años 90 se han ido desarrollando, de los ahorros genuinos o los ahorros ajustados, el nuevo nombre que tiene, ¿no? El Adjusted Net Savings, que se utilicen más como una guía y tengamos en cuenta, desde luego, esos límites planetarios que nos marca la ciencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Clara. Y a continuación, pues concluimos con la ponencia de Beatriz Jordi, Desarrollos recientes de las políticas climáticas de la Unión Europea. Adelante. Mil gracias, Carmen. Mientras me peleo con la... Bueno, aquí está. Bueno, primero, un placer estar aquí, un privilegio. Mil gracias, secretaria de Estado, Carmen, moderadora, Xavier, por tus palabras y por la invitación. Lara, Antonio, la verdad, un privilegio estar aquí. Y antes que nada, pues el manage expectations, como dicen, o sea, parece que la estrella voy a ser yo cuando estoy rodeada de eminencias. Entonces, es solamente poner un poquito las expectativas donde deben de estar. Y también mil gracias, Lara, porque has hecho una introducción muy buena a lo que voy a contar. Aquí estamos. Bueno, es verdad que el Pacto Verde, porque hablamos del Pacto de Roosevelt, pero yo, contar que llevo toda mi carrera siendo un poco pionera de lo que es renovables, ecoinnovación, transformación verde. Y el Pacto Verde ha supuesto un cambio de liga. Es decir, entré en la Comisión Europea en el año 94, siempre hemos sido cañeros, por así decirlo, en políticas medioambientales y políticas climáticas, porque la primera directiva que tuve el placer de negociar, primera directiva renovable, es del 2001, que teníamos el apoyo claro de 3 países, que eran España, Dinamarca y Alemania, y el resto nos dábamos de bofetadas, o sea, en el Consejo. Después logramos sacar la directiva, pero eran épocas donde teníamos que explicar prácticamente cómo funcionaba una pala eólica y cómo la energía solar tenía sus beneficios a pesar de estar en eficiencias muy bajas. Entonces, siempre he estado en este tipo de políticas vecinas, energéticas, de recursos, de eficiencia de recursos. El Pacto Verde ha supuesto un cambio de liga. El cambio de liga pues lo vemos ahora, es decir, estoy rodeada de economistas
y de eminencias en economía, y para mí es un placer, porque realmente el cambio climático ha cambiado de mesa. Este Pacto Verde ha supuesto una transformación, queremos una transformación de la economía y de la sociedad. Un objetivo de reducir las emisiones al 55% y tocar todos los puntos de la economía y de la sociedad. Se empezó con una comunicación que en términos europeos es un poco una línea, una canción política, una orientación, y se acabó, el primer paso muy importante es que hicimos una ley, la ley climática. Y ley climática quiere decir que los 27 Estados miembros tienen que cumplirla. Es decir, los Estados miembros tienen la obligación de reducir las emisiones 55% al 2030 y todavía más importante, convertir a Europa en una economía net zero, es decir, emisiones netas de carbono al 2050. Entonces, el paso que haya sido una ley climática fue ya fundamental y nos ayudó a entrar a negociar los 14 instrumentos legislativos también en todos los ámbitos. Estrella como has mencionado, el sistema de emisiones, que tuve el privilegio y el sufrimiento de negociar, porque fue duro, pero el sistema de emisiones, pero no solo, renovables, eficiencia energética, infraestructuras, porque no vamos a ningún lado sin una inversión en infraestructuras, tasación, fiscalidad energética, parte de absorción de la naturaleza, de cómo los bosques pueden funcionar como medidas de absorción, todo el paquete frontal. Y es verdad, y un poco no acabo aquí, pero sí mencionar también, empezar un poco por el final, que hay esta cierta fatiga, ¿no?, que hoy veíamos también en la prensa, que ha habido declaraciones de, bueno, que ya vale, ¿no?, que ya vale con tanta actividad. Que solo decir una cosa, el Pacto Verde, y es un pacto europeo, que dicen no es un pacto bruselense, es un pacto gallego, porque aquí veo muchos gallegos y me llena de orgullo, gallego, madrileño, andaluz, berlinense, de Bavaria, de Jutlandia, Dinamarca. Es decir, los pactos europeos se hacen en toda Europa, ¿no? Porque una que vive en Bruselas también hay que aclarar, y creo que es importante hacer Europa donde vayamos, que las decisiones europeas se hacen en todo cuanto pueblo europeo vota. Es decir, hay una votación el año que viene a la que invito a participar, porque por desgracia siempre hay muy baja participación. Ese cansancio, es decir, el Pacto Verde ha pasado la pandemia. Es decir, cuando llegó la pandemia hubo un poco el mensaje, bueno, dejámonos de tonterías, ¿no?, y nos vamos a concentrar en una crisis sanitaria. Y por suerte el mensaje fue, gran mayoría, si esto es una crisis sanitaria, imaginémonos lo que estamos viviendo como crisis climática. Y lo estamos viviendo, es decir, la semana pasada en Italia ha habido muertos, que es tremendo, y ha habido 6.000 millones de pérdidas. 6.000 millones de pérdidas económicas, y hablamos de la Reggio Romana, es decir, una región italiana. Entonces, la pandemia dijo, no, una crisis hay que prepararse, las megatrends, como se dice en elegante, son aterradoras, con lo cual hay que seguir trabajando en cambio climático. La guerra de Ucrania lanzó a la mesa de negociación con una patada en la cara de todos los dirigentes y evidentemente los ucranianos por la invasión rusa, que la seguridad de abastecimiento no era un pequeño punto en los discursos políticos, sino que es la dependencia del gas y del petróleo, aparte de minar nuestras economías, nos pone en una fragilidad geopolítica aterradora. Entonces, fue algo que nos ayudó a la negociación, no lo oculto, aunque también había voces que decían dejarnos seguir con el carbón, dejarnos seguir con el petróleo, que no sea ruso, pero no nos pongáis que en estos precios energéticos dejaros ya de encima poner una señal de mercado de emisiones de carbono. Es decir, había las dos voces y creo que, por suerte, ganó el argumento de el mercado de emisiones es una señal que beneficia a las energías limpias, con lo cual no lo apaguemos y sigamos adelante con esas políticas. Con lo que quiero decir es que superaremos el cansancio. Creo también que este cansancio ha aparecido con el paquete más de naturaleza, de pesticidas,
que se ha puesto encima de la mesa. Las negociaciones, evidentemente hay elecciones en muchos países, pero creo que algo que puedo decir, y como mi experiencia en 25 años, más de 25 años en política europea, es que el cambio climático es una realidad que está ya en la transversalidad política, y bienvenido sea. Es decir, hacemos acuerdos en el Parlamento Europeo y en los consejos con todos los partidos, centro, derecha e izquierda. Unos ven beneficios más a la industria, otros les preocupa más a los trabajadores, otros les preocupa más la parte social, otros les preocupa más la exportación, pero el conjunto, creo que algo que es positivo también de este Pacto Verde es que se ha instalado en esa transversalidad política. Conjunto completo, no voy a ir por todas las medidas, pero solo decir que hay todos estos instrumentos de renovables, innovación, coches, el Fondo Social del Clima, conjunto completo, estas oportunidades de innovación, inversión y empleo. Es decir, hay una parte, la parte que mencionaba antes de 6.000 millones de pérdidas en Italia, pérdidas humanas, y hay una parte enorme también de oportunidad. Es decir, estamos hablando de oportunidad industrial que también mencionaba la secretaria de Estado. Si no hacemos, creo que hay un acuerdo también, esta transición o es una transición socialmente justa o no es transición. Entonces, ¿cómo diseñar los sistemas para que ayuden a esta transición? Solo mencionar el pacto social, el Fondo Social Climático que hemos aprobado de 87.000 millones de euros. Para España estamos hablando de 9.000 millones de euros que se pondrá en marcha a partir del año 2006 hasta el año 2032. Y algo que creo que es una idea con una belleza, que es decir, el contaminador paga, el dinero de ese contaminador paga, se va a invertir en una transición justa, en ciudadanos vulnerables. Y decirlo, y lo voy a decir con palabras muy burdas, porque, insisto, estoy rodeada de eminencias económicas, pero una cifra que repetimos de la parte distributiva y la parte progresiva que puede tener una política climática, que puede tener, si está bien diseñada, también hay que decirlo, es que el 20% de la banda europea que más rica, ese 20% contamina o es responsable de emisiones de edificios y transporte. Ese 20% es responsable de un 32% de las emisiones de edificios y transporte. Si cogemos la banda del 20% más pobre de la sociedad europea, estamos hablando de emisiones del 9%. Es decir, la misma 20 y 20, 32% de emisiones, 9% de emisiones. Lo que quiere el Fondo Social es coger ese dinero e invertirlo en la parte más vulnerable. Algo que también querría aclarar es la parte de desacoplamiento energético, que nosotros siempre martillamos y venimos con la matraca, pero que creo que es impresionante, y cojo cifras antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. Europa, desde el año 90, creció en PIB, términos de PIB, un 50% y bajó en emisiones un 31%. Es decir, en Europa está pasando, no necesitamos de más modelos para confirmar, y esto hablo de antes del Pacto Verde. O sea, con el Pacto Verde más de lo mismo y espero que mejor. Desigualdades, lo he mencionado. Transporte sostenible, no quiero tampoco, porque tenemos un tiempo limitado y quiero también que haya tiempo para las preguntas, decir que el transporte, el Pacto Verde también lo que ha intentado es poner una competencia leal entre los distintos modos de transporte. Teníamos la aviación dentro del sistema de mercado, el marítimo no estaba dentro del sistema de mercado, los trenes sí que están, porque la electricidad está dentro del sistema de mercado. Es decir, bueno, había que poner un poco, igualar lo que es la competencia entre mercados, entre modos de transporte. Revolución industrial. Creo que algo que también la invasión rusa de Ucrania ha puesto encima de la mesa, la competencia con China, el IRA, que la verdad, menudo nombre que han elegido los americanos para su sistema de inversiones, podían haber elegido otros, la verdad sea dicha, ha puesto encima de la mesa lo que es, la OMC,
lo que es la inyección de dinero en un mercado que Europa evidentemente ha dicho, bueno, estupendo que invirtáis en tecnologías verdes, pero chico, hay tener cierto, el libro de la competencia internacional debería de seguir vivo. Entonces, lo que también Europa, lo vemos con el último papel, que es el Net Zero Industrial Act, que no sé ni cómo lo podríamos traducir, como el acto industrial de cero neto, bueno, no sé muy bien, haría una guarrada de traducción, pero lo que pone encima de la mesa es decir, la inversión verde, estamos ahora diciendo, bueno, inversión verde, pero la parte geopolítica, seguridad de abastecimiento, que estábamos un poco dormidos en los últimos años, despertémosla. Es decir, en los materiales que necesitamos para baterías, la parte eólica, la parte geopolítica, es decir, las alianzas que hacemos con países africanos. Es decir, toda esa parte veo que está creciendo, cosa que me congratula porque es importantísima. Perdimos la batalla hace años por lentos, si puedo decirlo, con los paneles solares, con la competencia china. No podemos perder esa batalla con el resto de los sectores, y digo perdimos, aunque también hay evidentemente una industria europea importante. Descarbonizar el sistema energético. Bueno, la semana pasada España tocó el 100% de renovables, que yo pues abrí una buena botella para celebrarlo. Es descarbonizar el sistema energético. Creo que el éxito de los mercados de carbono que hemos tenido, el ETS, en sus siglas en inglés, que ha sido un éxito, es decir, estamos al 4% anual, estábamos de reducción de emisiones, y evidentemente es la señal que pone en el mercado de internalizar los costes. Tampoco lo habríamos logrado con una política de empuje a las renovables. Es decir, ese tándem ha sido estupendo, y evidentemente necesitamos infraestructuras, como mencionaba, y mucho más, pero bueno, el sistema de la directiva de renovables sigue en viento en popa, y sé que en España empieza a ser polémico, y espero que mejoremos la pedagogía de explicar que es un bien común, y que seguro que hay cosas que hay que mejorar, pero que hay que entender que es un bien común, que los ayuntamientos tienen que explicar bien ese dinero que viene de las tasas y del pago de las eólicas, a dónde va. Y también una llamada a todos los agentes que trabajan en política energética y políticas económicas a explicar bien ese bien común y esa necesidad, y probablemente una mejora que pueda haber, que siempre se pueden mejorar las cosas. Edificios, no voy a pararme aquí, pero bueno, solo mencionar que en ese net zero, en ese cero el neto de emisiones de carbono que hablábamos, que es una obligación legal al 2050, va a haber una parte marginal de emisiones que no se van a poder anular, y ahí tiene que haber una parte de absorción. Y en esa absorción hay la absorción tecnológica, la captura del CO2, y hay una absorción de la naturaleza. Entonces, los bosques, la recuperación de los bosques es algo que, bueno, tenemos el LULUCF, que es un nombre horroroso, pero lo que hay es una ley de decir, bueno, hay una parte que los bosques tienen que poder y deben de tener, y la mejora de la calidad de los bosques va a ayudar a ese mecanismo de absorción. Pasamos de 225 millones de toneladas a 310, más o menos 20 millones de toneladas sería una central de carbono, para poner un poco escalas, a 310 al 2030. Solamente última transparencia. Hablaba antes de la parte geopolítica y de la parte industrial, y la parte estratégica de esa política industrial y de esa política industrial verde o limpia. Hablaba también Lara antes del acuerdo de fronteras. El acuerdo de fronteras es parte de ese paquete del Pacto Verde. Ha sido criticada por muchísimas por muchos países. Hay algunos países que han apelado también un poco al club, que mencionaba antes Antonio, una especie de club, sobre todo Alemania ha dicho, bueno, hagamos un club, ¿por qué no? Para decir, bueno, los que estamos en ese club tendríamos ciertos privilegios
con el mecanismo de emisiones. Solo decir que es un mecanismo de emisiones que al final lo que dice es si las cementeras españolas están pagando 100 euros la tonelada, 80 euros la tonelada de CO2, pues cuando importamos que la otra industria lo pague. Entonces, lo que ponemos encima de la mesa y se ha adoptado, es decir, es que los turcos, chinos, africanos, americanos tengan que pagar en frontera esa tasa de emisiones. Insistimos que es para una competencia leal medioambiental y climática, es la única razón, porque a veces tenemos países que nos dicen estáis protegiendo a vuestra industria. No estamos protegiendo a nuestra industria, porque nuestra industria está recibiendo unos derechos de emisión gratuitos para evitar lo que llamamos el carbon leakage, es decir, que se vayan a otros países donde las normas medioambientales no sean tan fuertes como en Europa. Pero es algo que ha puesto encima de la mesa el decir, bueno, Europa tiene una parte pequeña, menos del 10% de las emisiones, necesitamos que los otros países se muevan aquí. Al mismo tiempo que hemos puesto el instrumento de fronteras, Europa es el mayor donante en ayuda internacional, es decir, mayor. Los 100.000 millones de euros que el Acuerdo de París puso encima de la mesa, que estamos más o menos en 80, un tercio vienen de Europa. Mucho más de lo que le corresponde por riqueza. La que está detrás es Estados Unidos, China y el resto. Entonces, quiero decir, hay una parte en cooperación internacional muy activa, lo que llamamos la diplomacia climática, que vamos a toda pastilla en esa diplomacia climática, sea bilateral o sea multilateral. También hay el instrumento de fronteras, de emisiones en frontera, y es un poco decir que sin esa escala mundial no tiene sentido tampoco una política climática. Y con todo esto, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu enriquecedora presentación, por haberte ajustado el tiempo magníficamente y exponerlo todo con mucha claridad. Y a continuación, bueno, pues abrimos un turno de respuestas, ideas y, bueno, adelante. Un aplauso primero para vos. Bueno, yo quizás por un poco el hielo, ¿no? Antes también me olvidé de agradecer a algunos amigos del mundo empresarial que están aquí y que juegan un papel importante en empresas, o han jugado un papel importante en empresas españolas, y que para mí es un placer verlos aquí entre el público, y por supuesto animarlos a que entren en el debate, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los intervinientes y Bea, gracias de nuevo por estar aquí. A mí quizás hay una cosa que me gustaría conocer tu opinión sobre el ámbito del transporte, ¿no? Que es, en España desde luego es uno de los campos quizás más preocupantes, ¿no? Es un sector que es el principal emisor de gases de efecto invernadero, problemas de contaminación local muy graves, y que yo sinceramente no veo una progresión adecuada en el país, ¿no? Es un sector que además, por ejemplo, nosotros en el libro blanco de reforma fiscal nos centramos mucho en él, el núcleo pues de propuestas, aunque hablábamos de agua, de residuos, de electrificación, pero un núcleo de propuestas estaba pues en torno a ese sector, ¿no? Tanto aviación como sobre todo transporte rodado, y recibimos muchos palos, ¿no? de este lobby o de este conglomerado, tanto de la aviación, que se alió con el turismo, como también del ámbito de la industria del automóvil, ¿no? Y yo creo que, bueno, la verdad es que es un poco decepcionante porque creo que lo que comentabas tú un poco, ¿no? de que se perdieron oportunidades en su día, pues en determinados sectores estratégicos como el de las renovables, y yo me temo que a lo mejor podemos tener el mismo problema con otros sectores, ¿no? Que por una posición un poco refractaria a estas cosas, pues al final pierdan pie a nivel internacional, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría, sabiendo que, por supuesto, es un tema que
de índole interna española y que no te pido opinión sobre esto, pero sí por dónde van los tiros a nivel europeo, ¿no? Porque tenemos ese mercado de transporte, ¿qué va a pasar con eso? Realmente yo lo veo como algo positivo, ¿no? Porque parece que hay muchos gobiernos que tienen dificultad de actuar ahí. Los gobiernos españoles son el ejemplo paradigmático, pero seguramente esto ocurre pues, en otros países. Y entonces pues, nos encontramos con que seguramente pues, si tenemos un componente de carbono que viene de ese mercado ya marcado, pues va a ser más fácil que se consiga progresar, ¿no? Pero no sé también, pues claro, hay problemas de penetración del vehículo eléctrico, hay problemas serios en algunos países, ¿no? ¿Cómo ves este sector tú de futuro? Porque para mí es un sector bastante clave y donde se ven señales preocupantes, ¿no? Buena pregunta, Xavier, y compleja. El transporte es un sector que por distintas razones, en Europa hay una defensa excesiva, para mi gusto, de lo que es la subsidiariedad, es decir, de lo que es el papel del Estado y lo que es el papel europeo. Y eso hay ahí una fricción, si quieres, en las políticas de transporte. Es un sector muy complejo porque políticamente es intervenir en el modo de vida del ciudadano, es decir, cuál es mi elección, dónde está mi libertad, y después es segunda complejidad. Tercera complejidad es que hay muy pocos gobiernos que se atrevan a decir, bueno, vamos a apostar por el tren o por las bicicletas. Es decir, y tengo que decirlo que es verdad que incluso cuando alguien habla en reuniones importantísimas de coches eléctricos, de tecnología de hidrógeno, de aviación, o alguien saca las bicicletas y parece como que de repente es como el hippie de la clase, ¿no? Pues bueno, 1 millón de bicicletas vendidas el año pasado. Entonces, es decir, y también y hay un problema de salud y de respiración y de obesidad en Europa. Entonces, pues tampoco a lo mejor es tan hippie la idea. Cuando te paseas por Holanda y tienes una vía para los coches, una vía para el tranvía y una vía para la bicicleta y para pasear, pues dices, bueno, pues tampoco es tan complejo hacerlo. Y el clima no ayuda. Pero entonces es una política muy compleja, porque es políticamente compleja. Tienes muchísimos niveles, tienes el nivel local, ciudadano, nivel nacional, nivel europeo. Y después, también para mi gusto, se ha perdido una oportunidad en inversión en infraestructuras que se ha beneficiado. O sea, España es fantástica en trenes, fantástica, y eso ha sido una decisión desde hace ya muchos años. Es país pionero, es el segundo del mundo en tren de alta velocidad, superado a Francia, después de Japón. O sea, España es fantástica en tren de alta velocidad, orgullosa de que por fin haya llegado a Galicia, que las periferias es verdad que están un poco duras. Pero entonces España es fantástica en política de trenes. Es una política muy compleja, pero se ha avanzado. No es una política imposible. Y yo creo que tenemos que avanzar más y a lo mejor de una forma desacomplejada. Es verdad que hablamos del coche y bueno, la última negociación sobre los estándares de los coches, sabéis lo que pasó y la que se montó, y es también uno de mis dosieres, con lo cual, bueno, pues fue bien, o sea, para el control cardíaco bien, no sé, fue un buen entrenamiento, pero hay esa especie de protección de la industria por un lado, miedo al ciudadano, pero creemos que la evolución al coche eléctrico es sí o sí, es sí o sí. Es decir, eso no hay duda. Es decir, lo que habrá que hacerlo es inversión de baterías, espabilar, porque si no, es verdad, esa dependencia asiática. O sea, que la evolución, si puedo intentar ordenar las ideas. Sector complejísimo, pero creo que hay que quitar complejos y hablar clarísimamente si vamos a darle un privilegio a un cierto sector o no y con qué condiciones. Después, el tema del coche eléctrico, sí o sí.
Transporte público, evidentemente, tenemos que seguir empujando y empujar más. En trenes necesitamos una apertura al mercado europeo. Sigue habiendo un proteccionismo enorme de los países europeos de sus mercados nacionales. España está abriendo, Italia ha abierto, Alemania sigue ahí. Entonces, hay que abrir esa parte. Infraestructuras, tenemos que también hablar de eso. La gente tiene que andar, hablamos de problemas de obesidad, la gente tiene que andar en bicicleta, tenemos que poner infraestructuras de carga, sin duda, la parte de AFIR, la parte de AFIR de la directiva que reglamenta la carga se ha aprobado, que está muy bien, pero tenemos que seguir avanzando, sobre todo en cargas y ciudades. Y después, solo para terminar, el dossier del mercado de emisiones de transporte de edificios fue quizá lo más complejo que tuvimos que negociar, además de los coches, que da una idea de las sensibilidades políticas en cuanto tocamos transporte. Sabemos que la elasticidad, y seguro que toda la mesa me lo confirma, que la elasticidad de una señal de una emisión en transporte no es lo mismo en industria que en ciudadano. Entonces tenemos que tener y hacerlo muy bien, y pongo el plural majestático, con autoridades locales, autoridades regionales, autoridades nacionales, que las inversiones se hagan bien. Si no las hacemos bien, no va a haber esa señal y lo van a ver como una carga sin más y sería un error. Entonces, complejo, pero no imposible. Muy bien, pues muchas gracias a todos una vez más y otro aplauso. Gracias por vuestras contribuciones.